Muy, pero muy buenas tardes. Jorge Meléndez, maestro. Buenas tardes. Estados Unidos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a las dos y a la audiencia. Gracias, Jorge Meléndez. Daniela Pastrana, periodista, directora de Diario Red América Latina. Bienvenida, buenas tardes. Hola Marta Olivia, hola Jorge, qué gusto como cada lunes encontrarme con ustedes. Estrenando look, Dani, ¿o no? No, más bien es un gorrito porque fíjate que hace frío, ¿no? Hace frío acá en Ciudad de México, por lo menos donde yo estoy. No, en todas partes, acá en Puebla de enormes calores a tremendos chubascos. Ayer estuve en la marcha por Palestina y al final me agarró un aguacero que llegué toda mojada. Entonces ahora estoy así, con el frío. Así está de loco. Acá tenemos 33 grados, sensación de 35, así que ustedes dirán, si uno anda así como, bueno, y quiero decirles que está tranquilo, digamos que podemos estar toleradamente con solo un clima, pero bueno, un aparato de aire acondicionado, que no todo el mundo sabe que clima es clima. Pero bueno, comenzamos con los temas que tenemos para hoy. Primero, me parece que uno de los más relevantes que dio pie, pues que ha ido cambiando la agenda del G7 en lo que respecta a México, pues es migración, comercio y remesas. Sin embargo, pues hay dos hechos ahí de contexto, que son estas movilizaciones que empezaron en Los Ángeles y que pues se convirtieron en knocking, estas protestas masivas en todo el país, en los Estados Unidos. Jorge Meléndez, ¿cuál es tu comentario al respecto? Pues mira, escuché la entrevista que le hicieron a Agustín Durán de La Opinión, Camila, y nosotros el miércoles hicimos una entrevista con Samuel Flores, un compañero periodista de allá, que por cierto no tiene acreditación como periodista, y dio en Periodistas Unidos un largo recorrido por Los Ángeles, tanto donde estaban la Guardia Nacional como donde estaban las personas del ICE, y todo estuvo súper tranquilo. Quiere decir que lo que hay, como ya hemos sabido, es que el ICE, que es el que deporta a las personas, pues es el violento, el que se mete a las iglesias. Hemos visto que muchos muchachos fueron a graduarse en high school y no pudieron ir los papás ni las mamás porque los deportan. El ICE detiene incluso a personas que llevan su tarjeta, ya sea de que son ciudadanos de ahí o que la tienen de otra manera. Y las últimas medidas de Donald Trump es que no se hagan mayores deportaciones en restaurantes, cosa que habla de que le interesa, en campos de golf, donde él tiene su residencia en Mar-a-Lago, en algunos campos agrícolas y en algunos servicios y obras de construcción. Pero fuera de eso, hay una cantidad de redadas y nuestro amigo Samuel Flores nos los mostró. Insisto, él iba en su carro, se bajaba del carro, hacía tomas. Muy pocas personas querían ser entrevistadas, tenían miedo, lógico, pero una muchacha muy valiente, como son todas las mujeres, dijo: yo sí quiero hablar, y habló como 15 minutos.
dijo que ella llegó ahí antes de nacer, por medio de la mamá, que luego la mamá se naturalizó, que su abuelita a los 89 años también recibió la naturalización y que ella ya era estadounidense y que iba a hablar del asunto y mostraba su bandera mexicana, decía que eso no tenía nada de agresivo, que ella estaba con los mexicanos y cómo las represiones y las detenciones son en lugares que incluso antes eran respetados como las iglesias, que entraban los señores estos a las iglesias, detenían a pesar de que los sacerdotes decían que no tenían derecho a estar ahí, etc. O sea que esto es una brutalidad por donde se le pueda ver y no están respetando a nadie. Sin embargo, como ya vimos, hubo 2,000 protestas en Estados Unidos, en Los Ángeles, ya también Agustín Durán de La Opinión dice que estuvieron cerca de 13,000 personas protestando. Y bueno, llevan banderas, yo vi banderas de Guatemala, de Argentina y de los propios Estados Unidos, para que después nos digan que no, que es una protesta solamente de los migrantes mexicanos. Y por otro lado, y con esto termino, Brian Tyler Cohen hizo un pequeño documental en donde estaba Donald Trump festejando con todas las tropas habidas y por ahí, pero en un campo que se veía desierto. Si había, digamos, 2,000 personas, eran muchísimas. Desierto. O sea, la gente rechazó ir a esta cuestión que costó $45 millones, según los analistas, a festejar a Donald Trump. Él casi solo y las protestas atiborradas en muchos lugares. Gracias, Jorge Meléndez. Y bueno, damos también la bienvenida a Salvador Frausto, quien ya se integra a esta mesa. Bienvenido, Salvador, buena tarde. Tu micro, ahora sí, tu micro. Listo, ¿verdad? Buenas tardes, Marta, Olivia, Daniela, Jorge, un gustazo arrancar la semana aquí con ustedes. Igual nosotros tenerte aquí. Gracias, buenas tardes. Daniela Pastrana, ¿cuáles podrían ser las principales consideraciones? Hay quienes señalan que el sentido profundo en las protestas de Los Ángeles es, sobre todo en el caso de ahí de California, fabricar esta crisis para hacer lo que hicieron, permitir el uso de la fuerza militar y reducir el poder relativo de California y sus autoridades demócratas, que no era contra los migrantes, sino era contra las mismas autoridades y sabiendo que se iba a generar toda una protesta social. Bueno, lo que es claro es que hay una confrontación ya con miras también a la recomposición del tablero político de Estados Unidos entre el gobierno de Donald Trump y los demócratas que intentan recomponer el espacio que tienen. No se hallan mucho, pero están tratando de recomponerse y ahora, bueno, la figura del gobernador de California se ha establecido ahí como una opción. Creo que lo que vimos en este fin de semana, que fue además lleno de información que nos mantuvo en alerta todo el fin de semana, porque por un lado tenías en Estados Unidos estas marchas, más de 1,800 lugares se marchó en contra de las políticas de Donald Trump. Le arruinaron un poco su cumpleaños, cumplió 79 años
el sábado y se hizo como quería hacerse su fiesta con el Día de la Bandera y con el Día de los 250 años del Ejército, pues hizo su propio desfile y la gente pues salió a marchar con esta idea de no reyes, no kings. Y salieron en un tono festivo y salieron pues nos recuerdan mucho a estas ideas de, como estos, la esencia, quiero decir, más bien de lo que significan las luchas por los derechos civiles, muchos con banderas de Estados Unidos. Hay que recordar que se había cuestionado mucho que en las redadas de Los Ángeles muchos habían sacado sus banderas de México, entonces ahora sacaron banderas de Estados Unidos para decir somos también estadounidenses y estamos peleando por los derechos contra la actitud pues sí, dictatorial, tiránica, de bully total del señor Donald Trump, ¿no? Entonces, fue una jornada pues muy impresionante, yo creo, para quienes las vivieron y para quienes las vimos a distancia. Fue una jornada en la que pues también la sociedad estadounidense le recordó que ha habido luchas importantes por los derechos civiles ahí y que no, o sea, aunque de pronto tiene esta estrategia de golpear y paralizar en todos los sentidos, pues también ahí hay gente y hay instituciones que no están dispuestos a dejarle tan fácil que siga destruyendo todo lo que pueda destruir, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo teníamos las noticias de este ataque y este bombardeo de Israel a Irán, que también nos tenía como la atención ahí puesta en lo que está ocurriendo en Medio Oriente, porque definitivamente también va a impactar, o sea, todo está relacionado, y creo que eso está pues directamente relacionado con lo que va a ocurrir estos días, hoy, mañana, en la reunión esta de la élite de los países más poderosos del mundo, que parece que no son capaces de ver ni oír nada que no sea o que pueda afectar poquito sus intereses, ¿no? Entonces, pues tenemos toda una mezcla ahí, mi querida Marta Olivia, de que hay que ponerle mucha atención porque se están discutiendo. Ahorita sí que los que tienen los hilos del mundo están como discutiendo cómo volverse a repartir el planeta, y hay fuerzas de resistencia que también se están moviendo. Gracias, Daniela Pastrana. Salvador Frausto, dentro de todo este contexto internacional, obviamente, o más bien dicho, el tema de la migración ha sido el argumento más efectivo para el regreso de las derechas extremas. Nuevamente, Estados Unidos utiliza este tema para, pues, prácticamente invadir un estado ahí, utilizar la fuerza de manera ilegal. Y bueno, ahí están en una cuestión jurídica tanto el gobernador demócrata contra el presidente republicano. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Sí, a mí me llama mucho la atención estas fuerzas ultraconservadoras de extrema derecha que han tomado fuerza con la llegada de Trump, pero también en varios países, en Italia, como en Francia, en Alemania, en Polonia, en otros países. En América Latina tenemos el caso de Argentina con Milei al frente, es decir, una serie de estrategias de la derecha más extrema, echándose para adelante. En este caso me parece que estamos frente a la utilización de la bandera mexicana como un símbolo de pues de estigmatizar a la comunidad latina, a la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Recordemos cómo fue que apareció esa bandera que ha llamado mucho la atención. Varias imágenes han llamado la atención, pero hay una en particular de un fotógrafo de nombre Aldo Butazzoni, que está en MAGA, el movimiento, participa activamente en MAGA, el movimiento trumpista, se ha pronunciado abiertamente, y es esta imagen de un chico con tatuajes, enmascarado, con la bandera de México en la mano, y está sobre una patrulla de los Estados Unidos que antes fue incendiada. Entonces,
esa imagen, el fuego, las alusiones a la bandera mexicana como símbolo de guerra, es una imagen que a todas luces me parece preparada. Aldo Butazzoni la toma, este personaje fotógrafo se llama independiente, trompista, inmediatamente Elon Musk la reproduce y la empiezan a reproducir otros líderes de la extrema derecha estadounidense o internacional, y se mueven esas imágenes, las cadenas de televisión y los youtubers o influencers estadounidenses y de otras partes del mundo empiezan a mover sobre todo los temas que tienen que ver con violencia. Los grupos de migrantes en Estados Unidos dicen incluso que pudieran ser infiltrados, que no son latinos, que incluso podrían ser sembrados para llegar a tener esas imágenes. Y otro detalle muy importante es que en la patrulla estaba escrito Julius Evola, el ideólogo neonazi, el ideólogo nazi al que han referido Steve Bannon, el propio Donald Trump y otros líderes estadounidenses, que él planteaba siembra caos para volver a organizar las cosas, y curiosamente las redadas fuertes y violentas van en estados demócratas, empiezan por Los Ángeles, California, que es una ciudad muy politizada, muy acostumbrada a los movimientos de resistencia civil. Es decir, fue una provocación directa, planeada, orquestada por los líderes trumpistas, y utilizando eso probablemente, como dice Daniela, para posicionarse de cara a las elecciones estadounidenses. Pero cerraría diciendo que curiosamente lo que está haciendo este movimiento es unir a la comunidad latina, a la comunidad de migrantes en los Estados Unidos, por una parte, y por otra parte está emergiendo la figura de un liderazgo demócrata interesante, como es la del gobernador de California, quien se ha opuesto directamente a Donald Trump, ha sacado la cara de frente, y ahora pues tenemos la expectativa de cómo va a ser ese encuentro entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum en Canadá, en el contexto de la reunión de los países más ricos del mundo. Ahí seguramente saldrán asuntos interesantes, pero bueno, pues estamos frente a una derecha vuelta loca, salida de su caja, y acudiendo a estos ideólogos como Julius Evola, nazista, o a personajes como este fotógrafo Aldo Butazzoni. Un relato muy completo de esto está en la revista Dominga, es un reportaje de mi compañero Temoris Greco, que por cierto está viajando hacia Los Ángeles. Bien, gracias Salvador Frausto. Y bueno, hablando de eso, por cierto, pues la presidenta realiza su tercera gira internacional en este G7. Leía yo que aquí en los comentarios de que ya están diciendo en la tele que no se quiso reunir Trump. Por favor, a ver, les voy a decir la agenda rápidamente para que entremos al tema. La reunión con Trump es mañana. No vean tele, o al menos no vean tele que les diga mentiras, es lo que yo les sugeriría, pero cada quien es libre de hacer. Y de acuerdo a una nota de CPR, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viaja hoy, salieron muy temprano. Tendrá actividad a partir de hoy con un encuentro esta tarde con el Consejo Empresarial de Canadá en Calgary. También mañana martes su participación será en el foro, participación en el foro arranca con la toma de la fotografía oficial del G7, y poco después atenderá una reunión trilateral con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. También, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Posteriormente se reunirá con el primer ministro de la India, con la primer ministro de la India, Narendra Modi, en un encuentro bilateral ya programado, y más tarde participa en la plenaria del G7, en donde se discutirán temas de paz internacional, cooperación económica, seguridad global y cambio climático. Y en la tarde
martes por la tarde, Sheinbaum tiene previsto sostener un encuentro con Donald Trump, la primera reunión presidencial entre ambos tras haber asumido el poder. Recordemos que, pues, Claudia Sheinbaum asume el pasado 1 de octubre y Donald Trump el pasado 20 de enero. ¿Qué esperar de esta reunión en el G7, donde México obviamente no forma parte, pero ha sido invitado por Canadá? Jorge Meléndez. Bueno, yo creo que estas reuniones son casi siempre como las que se realizan en Davos, Suiza, reuniones más bien de propaganda que de cambios serios y de fondo. Yo creo que son importantes porque se fijan ahí las posiciones de cada país. No creo, por lo tanto, que sean insustanciales totalmente. Pero tú has dicho los temas que va a haber. Bueno, sobre el calentamiento global, ¿qué más se puede decir de todo lo que se haya dicho y no se ha hecho nada? Y después de que el señor Donald Trump no solamente ha dicho que va a intentar incluso hacerse de Groenlandia para sacar petróleo de ahí, que unos hermanos Koch, que son los grandes dueños del carbón en Estados Unidos, son de los principales patrocinadores no de Donald Trump, sino del Partido Republicano hace más de 30 años, pues no se puede decir gran cosa, se pueden sacar algunos acuerdos ahí. Y lo mismo sobre otras cuestiones, sobre el comercio. Pero yo creo que sí será importante saber algunos asuntos, detalles del encuentro, no solamente con Donald Trump, de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino con otros personajes, por ejemplo, con Lula de Brasil, con los de otros países que están en los BRICS, que pueden abrir negociaciones con México para algunas cuestiones y poner más nervioso al señor Donald Trump, que está haciendo un trabajo terrorífico para que se vayan de México muchas empresas. No lo está logrando tampoco, pero en algunos casos sí. Hay que recordar que la Chevrolet ya va a producir uno de sus modelos en Estados Unidos. O sea, en algunos asuntos, pues sí, le hacen caso a Donald Trump porque tiene el sartén por el mango. Hay que recordar que hasta Musk ahora ya dice, ay, perdón, no dije lo que tenía que decir, vamos a volver a ser compañeros de la misma ruta, etcétera. Que tiene fuerza, importancia y trascendencia lo que haga Trump en las altas esferas es indudable. Y entonces por eso tiene mucha importancia que Claudia Sheinbaum le vaya a decir a Donald Trump muchas cosas que seguramente él ni sabe. Y digo que ni sabe porque no se toma el trabajo de precisar una serie de cuestiones. Entonces yo creo que la importancia es esa, no los acuerdos que vayan a llegar estos señores del G7 que invitan a más porque obviamente tienen que hacerlo en un mundo que ya no es bipolar, sino tripolar o multipolar. Y también tiene sentido lo de los migrantes. Hay que recordar que Zygmunt Bauman y Buenaventura Sousa han dicho desde hace muchos años atrás que este es uno de los asuntos mundiales más importantes, la migración. Incluso han señalado que en el fondo todos somos migrantes,
Por lo tanto, que la señora Claudia Sheinbaum le vaya a decir al señor Donald Trump cómo los migrantes producen miles de millones de dólares, cómo California por sí sola puede ser la cuarta economía mundial, tiene importancia. De los resultados generales, yo no espero nada, pero sí que se reclamen cosas que son ciertas, serias y de profundidad en el mundo. Gracias, Jorge Meléndez. Y bueno, subrayo, es primer ministro de la India, Narendra Modi. Había dicho primer ministra. Ahora sí que ahí corregí. Y bueno, respecto a esto, ha cambiado los temas, Daniela Pastrana, ha cambiado los temas con los días, o se ve una acción totalmente concertada, como ya se ha dicho, totalmente puesta y escenificada, como pareciera una película hollywoodense, donde se hacen todos estos ingredientes, se mezclan y de pronto llega el G7. Sí, bueno, yo coincido en una parte de lo que dice Jorge, no el objetivo o el resultado o lo que se busca con esas reuniones o la importancia que puede tener para México y en general para el mundo no está en la cumbre como tal, aunque siempre es importante en lo simbólico escuchar los discursos. La pasada cumbre del G20 en noviembre, cuando Claudia Sheinbaum tenía unos días de haber asumido la presidencia, bueno, pues la catapultó y en todos lados salió como una de las mujeres más importantes del mundo porque fue un discurso poderoso frente a estas grandes potencias, ¿no? Hay que recordar un poco que es este G7, que creo que es su cumbre 50 o 51, no sé ahora cuál sea, qué número, pero pues es este grupo como de las economías más avanzadas del mundo, que son Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, ¿no? Son países que, pues sí, no están viendo mucho ni por el cambio climático, ni por la paz del mundo, ni por ninguna de las cosas que se supone que están en la agenda, ¿no? Y que invitan ahora a los países del sur global, efectivamente, a México, a Brasil, a la India, a Sudáfrica, un poco por lo que dice Jorge, ¿no? En este ánimo como de abrir, integrar y entender que hay un mundo más multipolar, pero que en realidad su intención siempre es que se acuerden las cosas que a ellos les convienen. Ese es el asunto. Te invito a mi fiesta como para que se legitime, ¿no? Lo que yo quiero decir con mi fiesta y un poco para que te acoples a cómo es a mi fiesta. Entonces, efectivamente, en lo global, más allá de lo simbólico, es difícil que pueda haber acuerdos importantes. Pero lo importante de esta reunión siempre está también en las reuniones bilaterales. Y hay que ver nada más el equipo que está acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum para entender la importancia que le está dando el gobierno de México a esa reunión, a esa invitación que le hicieron. Va con el secretario de Relaciones Exteriores, con Juan Ramón de la Fuente, va con Marcelo Ebrard, que es secretario de Economía, va con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, va con Edgar Amado, que es el titular de Hacienda, estará también el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, y también va a estar Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, ¿no? Carlos Joaquín González, también embajador de México en Canadá. Y creo que eso nos da una dimensión de lo que está intentando preparar México. México está en un momento muy, muy, muy difícil, que hemos visto estos 5 meses de Donald Trump que ya no se nos han hecho como 50 años, eternos, porque todos los días hay un ataque, ya lo hemos platicado aquí, no es nada más, o sea, es cuando no son impuestos a remesas, si no son aranceles, si no son amenazas con el tema del narco, amenazas militares, todos los días hay un ataque de alguna forma, ¿no? Estados Unidos tiene ese acoso sobre el gobierno de México. Claudia Sheinbaum lo ha capoteado como ha
digo, de la mejor forma que se podía haber hecho, sin duda, pero de todas maneras eso no significa que México no tenga que ceder muchas de las cosas que quizá no quisiera ante este acoso permanente de Estados Unidos. Y Estados Unidos y estos países pues están así con el resto del mundo también, ¿no? Entonces, la diferencia es que nosotros tenemos estas 3,000 kilómetros de frontera, esta relación comercial tan apretada por el tema, pues por cómo se fue construyendo en estos últimos 3 o 4 décadas, ¿no? Esa relación comercial y entonces no es una cosa fácil. Entonces, para México es muy importante obtener buenos resultados de la reunión con Trump, que va a ser la primera, que se vean cara a cara. Él ha hablado muy bien de Claudia Sheinbaum después de sus llamadas telefónicas y luego habla muy bien, dice que es una gran mujer y luego va y le pone una cosa peor encima, ¿no? Entonces se van a ver, van a hablar, pero también se va a estar ahí, por ejemplo, Lula, que ha invitado a Claudia Sheinbaum a involucrarse más, a abrirle la puerta con el tema de los BRICS. También va a estar ahí pues la reunión también con la India. Entonces creo que ahí va a estar la clave de muchas cosas que puedan pasar para México en los próximos meses. Gracias, Daniela Pastrana. Salvador Frausto, llega el G7 con un Donald Trump pues bastante inflado en su propio país. Los datos estadísticos señalan que la población no está de acuerdo ni con la desaprueban totalmente la agenda migratoria de Trump, un 54%, las deportaciones masivas, 56% no están a favor, y otro tema también es la estancia de estudiantes extranjeros, entre muchos más temas. Llega con eso, pero llega también, pues, dependiendo si él quiere creer que fue un éxito el desfile del sábado, pues va a promoverlo de esa manera, aunque todo el mundo hacia afuera esté viendo que fue un fracaso. ¿Qué actitud debería de tener la presidenta en estos momentos ahí? Sí, Marta Olivia, me parece que este tipo de eventos, en particular el momento histórico que nos está tocando vivir, donde hay un reacomodo de las fuerzas internacionales que tienen mayor poder en el mundo, se convierte el G7 de estos días en un faro de referencia de cómo está el reacomodo de las fuerzas en el mundo. Es muy simbólico, muy representativo que sean invitados los países, algunos países del sur global como México y Brasil, por ejemplo, que son gobernados por figuras de la izquierda y que tienen fuerza en sus respectivos países, que tienen arrastre social y que a la vez van a convivir con los líderes europeos y el líder de la India, etcétera. ¿Y qué se va a decir ahí? ¿De qué temas? A mí me parece muy importante poner atención qué se va a decir y qué posiciones van a tener cada uno de los países sobre la paz en el mundo, sobre el tema de las guerras. Ahí me parece que el gobierno mexicano fijará una posición a favor de la paz y de los arreglos a través del diálogo en distintas partes del mundo. Seguirá teniendo Estados Unidos una presión para que no haga un apoyo abierto a Israel en esta embestida nueva contra Irán, bueno, no nueva, pero digamos en esta dura embestida contra Irán y además contra Gaza, que mantiene esos frentes abiertos. Me parece que el tema del cambio climático será otro de los temas que estarán ahí sobre la mesa. El tema de la seguridad internacional, el tema de la migración estará de alguna manera presente, por lo menos en las mesas bilaterales. Reunión entre Trump y Claudia Sheinbaum, si se confirma la realización de la misma. Me parece que esos grandes temas que definen al mundo actual nos van a permitir ver un termómetro y, como bien dices, a mí me parece que Trump llega muy debilitado a esta reunión.
llega muy debilitado, con muchos enojos por parte de incluso de sus pares, de los líderes europeos, de los líderes de América y de otras partes del mundo, en los cuales pues tiene una popularidad que va hacia la baja, que está siendo reprobado, que está fracasando, que no tiene el apoyo interno, que tuvo esta ruptura con Elon Musk, que es muy sonora, muy fuerte ese encontronazo, sobre todo en el tema económico. Y bueno, pues vamos a ver cómo actúa un Donald Trump que se embroca para recuperar fuerza, pero no le está funcionando. Entonces, vamos a ver qué hace en una reunión de esta naturaleza. Me parece que sí hay que seguir con atención el reacomodo y las posiciones que vayan a tener los distintos países. Gracias, Salvador Frausto. Y miren, el siguiente tema que tenemos es justamente cambiando ya del ámbito internacional, nos vamos al nacional. El INE declara la validez a la elección de ministros de la Suprema Corte. Hay visos y bueno, ya el PRI, que ahorita me van a decir qué es el PRI, ¿verdad? Pero bueno, el PRI está impugnando esta elección y sobre todo, más que la impugnación, hay sobre todo comentarios bastante críticos desde la cuenta del INE, donde señala que pues el 90%, por ejemplo, para elegir ¿cómo se llama? De disciplina, al Tribunal de Disciplina Judicial, pues señala que el 90% votó como decía el acordeón. ¿Esto qué nos dice, Jorge Meléndez? Bueno, yo he insistido que esa elección era muy complicada y en efecto hay que ser claros y decir que cuando menos en las casillas en que yo estuve, unos llevaban su acordeón escrito, pocos, otros en su celular, etcétera, pero era complicadísima la elección. Entonces, eso de los acordeones y demás, pues sí es algo lógico, porque si ahorita le preguntamos a muchos, por ejemplo en Coyoacán, ¿quiénes son los diputados federales y locales por Coyoacán? Pues pocos sabrían. Es decir, este tipo de elecciones son complicadísimas y debieron de haber llevado más tiempo y proceso y armonización, pero bueno, ya está hecha. Se votó 6-5 porque se aprobara. Seguramente en el tribunal se votará 3-2 porque también no haya mayores cuestiones, aunque hay una poca cantidad de votos que anularon, pero hay una buena cantidad de votos que se cruzaron para nadie votar. Y creo que ahora lo que toca es que, tomando posesión los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tomando posesión los jueces y demás, pues tienen encima una serie de problemas gravísimos. Vimos ya que salió una señora Juana Hilda que estuvo muchos años por el caso Wallace, pero tenemos también casos así de mucho tiempo y que no se resuelven. Entonces, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los jueces tendrán encima los ojos de muchas personas que querrán que haya de verdad justicia en nuestro país, siendo que sabemos, por ejemplo, algunos que hemos insistido en el caso de los periodistas, que el 98 o el 99% de los casos
pues están ahí. Está el caso de Rubén Espinosa, para no hablar de muchos más, que fue en el Distrito Federal, Ciudad de México, que sigue sin resolverse y que fue en la época de López Obrador. Pero están muchos casos más presentes, ya no hablemos en otros terrenos, que están ahí al tanto. Entonces, tienen que dar una eficacia buena. Y el tribunal, que ha sido a veces impugnado y que ya le tocó al señor Bernardo Batis, que yo lo conozco desde hace muchos años, porque él, cuando estaba en el Partido Acción Nacional en el año de 1979-80, compitió por el PAN en contra de Gilberto Rincón Gallardo, que yo era su suplente, y que es una persona decente. Pues ya vimos cómo le tocó enfrentar a toda una serie de personajes que lo impugnaban. Entonces, estamos ante una situación muy complicada, que ojalá esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces y el tribunal hagan su trabajo muy a fondo para ir haciendo que este sector, insisto, no solamente en México, sino casi en el mundo, es muy impugnado porque hace un trabajo sobre todo a favor de los grandes de la economía y no de los pobres de los países. Gracias, Jorge Meléndez. Daniela Pastrana, ya hay quienes dicen ya, hay que darle vuelta a la página, ya se entregaron constancias de mayoría, ya, dejen de hablar del tema. ¿Qué tan saludable es para la sociedad dejar de hablar de ese tema? Ya si el 90% pues tuvieron ahí el acordeón institucional o de algún partido, pues ya que, sigamos avanzando. ¿Es válido? Mira, voy a hacer primero una infidencia y luego ya responderé tu pregunta, Marta Olivia. En el grupo en el que yo estuve, que me reuní el sábado para hacer mis propias listas con un grupo de personas de confianza, votamos con una excepción, que era magistrado hombre para el Tribunal de Disciplina, por esa misma lista. Esa misma lista yo no la conocí porque pues como que no me tenían tanta confianza, yo creo, decían estos periodistas lo van a estar difundiendo, no sé, pero yo esa lista la conocí ya muy tarde en la noche previa. Y entonces nosotros hicimos nuestra propia lista que coincide, no es una, es una cosa fácil de saber porque además yo la hice pública, que coincide con todos. Y tuvimos dos discusiones muy amplias sobre dos de los personajes que estábamos como entre nosotros decidiendo. Uno era Bernardo Batis por el tema que a algunos les parecía que lo descartaba por el asunto de la edad, y la otra era Celia Maya por algunas de sus controvertidas situaciones con el tema de que no quiso jubilarse y algunas de sus expresiones en el tema del matrimonio homoparental, ¿no? Entonces, en el grupo en el que yo estaba hubo fuertes discusiones sobre ella, si nosotros, si sí o no, o lo que fuera, ¿no? Y al final de cuentas, lo que nos dimos cuenta, y eso nos fuimos dando cuenta no solo en el caso del tribunal, sino ya después en las salas, en los magistrados, en los jueces, es que no había tantas opciones, digamos, como de los jueces ideales, ¿no? Nos dimos cuenta que hay una enorme carencia de jueces ideales por los cuales votar, porque a todos les podíamos encontrar varias fallitas, ¿no? Y algunas muy grandes fallas y eran casi los únicos por los que teníamos esa opción, ya llegando a jueces y magistrados. Nos dimos cuenta, y eso fue una de las conclusiones que hizo mi querida Edurne Uriarte, que estaba en ese grupo, que tenemos una enorme carencia que hay que apuntar y ver lo que ocurre en las escuelas de derecho, ¿no? En las escuelas de abogados había muchísimos que venían de una sola escuela, que está muy ligada al Opus Dei. Sí, y entonces nosotros terminamos eligiendo
a los mismos de esa lista sin conocer la lista en ese momento. Entonces creo que es eso es un tema del que poco se ha hablado, pero que creo que es importante también para todo lo que se ha hablado y es analizado en torno, porque yo creo que a nosotros nos pasó como a muchas otras personas, que había ya llegado un momento en que no tenías tampoco muchas opciones para encontrar a tus juzgadores ideales, ¿no? Y creo que eso es importante decir. Ahora, olvidar o no olvidar, para mí es muy importante el mensaje que dio Hugo Ortiz, que además que hoy puso su tuit de que recibió su nombramiento, su constancia, y que la recibió en mixteco y en castellano. Para mí ese va a ser va a ser uno de los cambios más importantes que vamos a tener en esta corte. Se acabaron esas cortes de gran pompa que estaban tan lejos de la población, va a ser una corte distinta, no sabemos exactamente cómo van a resolver muchos de los conflictos que hay, pero eso creo que es importante. Y lo que sigue es seguir hablando, porque nos falta hablar de la justicia que queremos, faltan cambiar, o sea, arreglar el tema de las fiscalías, falta que se incorporen nuevas personas también al Poder Judicial en 2 años, es esta la primera piedra, ahora falta construir un andamiaje distinto, muy distinto de lo que teníamos. Gracias, Daniela Pastrana. Al respecto, Salvador Frausto, ¿cuáles son tus consideraciones de este tema que pues da para mucho en estos momentos, porque pues se divide entre darle la vuelta a la página por esta elección, lo complicado que era, dicen telepatía que se dio en muchos casos, el desconocimiento a muchos nombres hasta que aparecieron ya siendo electos, ¿no? Y sobre todo donde algunos nombres en algunos estados también, no solamente desde la oficialidad, sino también desde la oposición, hubo sus propias listas. Y hay quienes aprendían hasta descifrarlas y clasificarlas. ¿Qué decir al respecto? Sí, bueno, me parece que tienen un reto muy grande los nuevos integrantes del Poder Judicial, porque el anterior Poder Judicial, el Poder Judicial saliente y en particular los ministros de la Suprema Corte, dejaron una credibilidad en el suelo para la Suprema Corte de Justicia y para el Poder Judicial en todas las mediciones que hacíamos, ya sea con encuestas o con herramientas de inteligencia artificial, eran muy repudiados los ministros conservadores, en particular Norma Piña, quien se despide de su puesto con 70% de desaprobación, y en cambio, por ejemplo, medimos la popularidad de los nuevos integrantes, de los nuevos ministros, y las 3 ministras que repiten, Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, tienen buenos niveles de aceptación entre la gente, pero destaca el caso del futuro ministro Hugo Aguilar, el ministro de origen mixteco, que tiene 65% de aprobación. Antes de la elección lo medimos y ya estaba en la discusión, sobre todo entre la gente del centro y del sur del país, de manera muy fuerte. Era el cuarto candidata o candidato con mayor reconocimiento en redes sociales, es decir, nos pasó de noche a los medios de comunicación esa figura porque no se mencionaba en las mesas de discusión o en los análisis. Sin embargo, ya era una figura en las redes sociales, ya estaba en el radar de los votantes. Y hay un dato que me parece muy importante. A pesar de que se ha hablado mucho de los acordeones y de la coincidencia de que en varios de estos acordeones aparecen los ganadores, a mí me parece que, por ejemplo, veamos el caso del más votado. Hugo Aguilar gana con 6.1 millones de votos, votaron 13 millones, es decir, más de la mitad no votaron por él. Los porcentajes se dividen muchísimo, eso es propio cuando hay muchos candidatos, o sea, gana con un porcentaje de votación muy pequeño, seguido de otro. Te vieron los ganadores porcentajes de 12, 13, 15% de votación, y el voto es muy dividido. La fragmentación del voto
en el caso de esta elección, muestra que hubo es multifactorial la razón que llevó a que ganaran los que están. Una, me parece, como dice Daniela Pastrana, los que nos pusimos a estudiar, sí fuimos más de los que la gente se puede imaginar. Yo también me reuní con amigos, reboté y voté por varios de estos ganadores, igual que algunos amigos, pero en mi familia también hubo discusiones de quiénes eran y se preguntaban en el chat familiar si convenía votar por uno o por otro o no. O sea, como aquí mismo dijimos, pregúntenle a su politólogo, periodista de confianza, ¿no? Es decir, la gente nos empezamos a compartir la información. El voto fragmentado es una muestra de que hay muchos factores. Hay acordeones a favor de unos y hay acordeones a favor de otros. Hubo muchos candidatos, por ejemplo, de estas escuelas de derecho ligadas al Opus Dei, que fueron evidentemente impulsados por la derecha mexicana o por los sectores más conservadores, ya sea del Poder Judicial o del Poder Legislativo incluso. Entonces, sí hubo una competencia, ahora tienen un gran reto porque no van a poder hacer esos viajes carísimos, ni tener esos salarios. Son los primeros síntomas que vamos a ver. Vamos a ver qué hacen con casos relacionados con la justicia de gente como, por ejemplo, personas que lleven años encarcelados injustamente. Está, por ejemplo, el caso de la falsa Mataviejitas, que después ya encontraron a la verdadera Mataviejitas y esa señora sigue ahí en la cárcel desde hace años. Entonces, hay un montón de casos que están atorados en la justicia mexicana y es un gran reto para este Poder Judicial. Yo celebro que tienen muchísima más legitimidad que los que se van. No es lo mismo llegar con el apoyo de más de 5, más de 6 millones de votos que de haber sido seleccionados por Peña Nieto, por Calderón, por Fox y avalados por el PRI y el PAN en el Congreso. Es decir, estos tienen muchísima más legitimidad y ya eso me parece sano. También me parece muy interesante cómo se va a mover el sistema de disciplina judicial, que tiene que estar observando el buen comportamiento. Entonces, por ahí yo creo que hay que seguir como ciudadanos observando el accionar del Poder Judicial. Gracias, Salvador Frausto. Y solamente cierro este bloque para darles ya pie al postrecito, minuto y medio, con un comentario de Concepción Ángeles. Mucha gente hicimos nuestro acordeón, como no conocíamos a todas las propuestas, confiamos en PE, es decir, Poder Ejecutivo, y estamos conformes porque salimos a votar por algo que habíamos ganado. Así es, también esta elección fue una confirmación al gobierno de Claudia Sheinbaum, porque en muchas partes, así decía uno, a ver, ¿dónde está? En algunos casos, bueno, pues es al Poder Ejecutivo. Si ella lo hizo, si lo hicieron las instancias federales, pues quiere decir que hay confianza en el gobierno. Bueno, postrecito, Jorge Meléndez. Dos cuestiones muy rápidas. Una profunda insatisfacción y nerviosismo porque asesinaron a Melissa Hartman y su esposo Mark, que son congresistas demócratas de Estados Unidos, pero también el senador John Hoffman y su esposa Yvette fueron baleados y tienen como 8 balazos en el cuerpo, según dijeron. ¿Por qué solo a estos demócratas? Yo creo que hay una camarilla republicana manejada por el trumpismo que está haciendo, aparte de las remesas, los migrantes y demás, acciones que no están siendo. Se dice que ya se detuvo a Vance Walter, que puede ser el asesino de Melissa Hartman, pero se dice eso. Yo creo que ahí también hay que insistir en que este señor Donald Trump no haga de las suyas. Y ya Julio y tú hablaron
del asunto de Alejandro Armenta, el gobernador de Puebla, y su ciberasedio, que ya lo hizo desde antes con Rodolfo Ruiz y con Sergio Vázquez de Sin Máscaras. Pero fíjate que acá en Puebla hay profundo malestar con este señor, porque el agua, a pesar de que estamos en épocas de lluvias tremendas, no llega a las casas, sigue manejada por una organización privada que la cobra a precios altísimos. Muchos tienen que incluso pagar porque les lleven el agua de diferentes formas, y además este señor sigue pagando dinero a manos llenas a las empresas privadas en el Museo del Barroco, por ejemplo, que concesionó Rafael Moreno Valle, y este señor Alejandro Armenta ataca al periodismo, pero no resuelve los problemas fundamentales de agua, de educación, de cultura. Al contrario, va hacia atrás en ese tipo de cuestiones. O sea, no solamente es en cuestiones relacionadas con nosotros, sino con la vida diaria de los poblanos. Gracias, Jorge Meléndez. Postrecito, Daniela Pastrana. Ay. Tu micro por ahí. Ya está, creo, ¿no? Marta Olivia, mira, hay una carta que nos hicieron llegar académicos, el colectivo de académicos por Palestina, que no voy a decirles todo, solo un par de párrafos que están circulando para pedir y de reclamar, pues, a la ONU que expulsen a Israel de la ONU. Hay que conseguir muchas firmas, obviamente, para este tipo de cosas, y se ha estado circulando. Hay una parte que dice ellos, que dicen no es todo, dice, no vamos a repetir aquí todos los motivos, ¿no? Solo diremos que por todo ello es inexplicable, injustificable e inaceptable que la comunidad internacional, incluyendo sus universidades, sostenga vínculos institucionales, comerciales y académicos con un régimen abiertamente genocida. Es vergonzoso para este conjunto de instituciones que esta carta sea necesaria, ¿no? Solicitamos a los países miembros, el Consejo de Seguridad, también a los jefes de Estado, autoridades directas, rectoras de todas las instituciones académicas y universitarias, la expulsión inmediata de Israel de todo evento diplomático, académico, deportivo y cultural internacional al que haya sido convocado, así como la supresión de cualquier vínculo institucional vigente con dicho Estado. Reconocemos que la situación que enfrenta el pueblo palestino es apremiante, por lo que es urgente y necesario también establecer un boicot al armamento y al negocio de la muerte que lo hace posible su exterminio antes de que sea demasiado tarde. Exigimos consecuencias a las acciones criminales del Estado genocida como Israel, que ha ignorado absolutamente todas las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, condenando todas las que ha emitido la ONU, condenando la ocupación del territorio palestino. Si no paramos el genocidio de hoy, no podremos detener el genocidio de mañana. Por eso lo tenemos claro. Con Gaza se muere también la humanidad. Bueno, esa carta está ahí disponible, completa, y donde se puede firmar en el sitio de pie página. Y yo creo que ayer vi muy nutrida la marcha, mucho más que de las que ha habido en los meses pasados. Creo que estas acciones de Israel ahora contra Irán refuerzan la necesidad de que se haga algo, que se detenga algo, que se hagan todas las acciones posibles para frenar tanto dolor y tanto sufrimiento, Marta Olivia. Entonces, cualquier cosa a veces parece muy pequeña, pero todas las que podamos hacer para apoyar, creo que es necesario decirlas, difundirlas, y pues ahí está. Gracias, Daniela Pastrana, muy relevante lo que comentas. Salvador Frausto, postrecito. Sí, yo creo que me quedo con el tema de las lecciones del Poder Judicial. Una de ellas es
efectivamente, otro de los factores que eligió tuvo mucho peso es la confianza de los ciudadanos en el Poder Ejecutivo, es decir, en la presidenta Claudia Sheinbaum. La mayoría de los ganadores provienen de las propuestas hechas por el Comité del Poder Ejecutivo, y eso refleja confianza y se corresponde con los buenos niveles de aprobación que tiene la presidenta Sheinbaum. Otra de las lecciones es que me parece que se tiene que estudiar que deben ser menos candidatos, debe ser una elección menos compleja, debemos buscar mecanismos para no tener un abanico de candidatos tan exagerado, tan grande, que hace muy difícil que los ciudadanos podamos estudiar y elegir a los que preferimos para ser nuestros jueces. Una siguiente lección es que también los comités de selección de candidatos de los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, deben de depurar sus métodos de selección para que no lleguen candidatos impresentables. Vimos que sí llegaron a la boleta candidatos relacionados con narcotraficantes, involucrados en presuntos delitos, etcétera. Entonces, habría que tener mucho ojo y seguir discutiendo mucho sobre la reforma judicial, sobre las elecciones judiciales, porque puede ser un buen parteaguas para abrir la democracia, ensanchar las vías democráticas, no hacia el Poder Ejecutivo, hacia el Poder Judicial. Entonces, por ahí me parece que deberían de haber ya discusiones más importantes, más a fondo, desde la academia, desde el Congreso, desde el propio Poder Judicial, para ver cómo se mejora en el futuro este tipo de elecciones. Gracias, Salvador Frausto. Gracias a los tres. Gracias, Jorge Meléndez, Daniela Pastrana, Salvador, por estar en esta mesa multicolor. Gran semana. Gracias. Semana.